Hola, ¿qué tal? Esta semana voy a platicar un poco en función de la película, la segunda parte que salió de Wicked, que viene siendo como una historia, digamos, adicional o un spin-off de lo que es El Mago de Oz. Eh, lo interesante de la película, a mí hubo detalles, yo tardé en verla, no era una película que yo tuviera muchas ganas de ver, aunque finalmente los musicales sí son de mi agrado, de alguna manera no. Ha habido incluso a la obra de teatro, de hecho, la obra de teatro, el montaje que se hizo en la Ciudad de México, en el Teatro Carso, decían que tenía el mejor escenario del mundo, ¿no? De todos los lugares donde se montó esa obra, el escenario más costoso y el mejor era precisamente el de la Ciudad de México, básicamente porque aquellos que ya fueron, sale una cabeza muy grande que habla, que supuestamente es el Mago de Oz, como una cabeza metálica gigante, y se mueve en el escenario en frente de la gente, entonces es espectacular, pues. Entonces, bueno, quitando ese detalle, la primera parte de Wicked, pues finalmente es como se conocen, ahí nos damos cuenta que los que vimos el Mago de Oz, o aquellos que han visto el Mago de Oz, la historia tradicional, pues es la niña Dorothy de Kansas, que va con el hombre de hojalata, el león y el ¿cómo se llama? Y el espantapájaros, ¿no? Entonces van buscando valor, un corazón, un cerebro, en fin. Lo interesante es que en esa película, en la película original, la historia original, la bruja del este, así le llamaban, era mala. Bueno, en Wicked sucede que la bruja del este pues tiene un pasado en donde era una persona buena, que de hecho es buena, y se junta mucho con Glinda, que es la chica así bonita y toda virtuosa que todo el mundo quiere conocer y todos quieren con ella, mientras que Elfaba, que es el nombre de la bruja del este, creo que ha dicho del norte, bueno, la bruja del este, finalmente pues es también pues verde y fea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El caso es que en la historia de Wicked, finalmente son amigas, son buenas, terminan separándose por una disputa que tienen con el Mago de Oz, mientras que Elfaba está en contra del Mago de Oz, que finalmente es una persona que engaña a la gente y se hace pasar por ser un gran mago cuando no lo es, mientras que Glinda, toda linda y todo, dice, bueno, pues finalmente, y que no tiene poderes, los que sí tiene Elfaba, poderes de magia, y entonces Glinda dice, no, pues que más bien hay que apoyar al Mago de Oz porque es bueno, ¿no? O lo que él hace es noble. En fin, esa es parte de la historia. En esta segunda parte ya se resuelve, aparece un detalle importante que a mí me gustó mucho de la primera película de Wicked, es que al inicio pues van volando los changos que tienen alas de murciélago, van volando y van llegando al pueblo de Oz, y en el camino se ve que va caminando Dorothy, y hacia la distancia se ve Dorothy con sus tres acompañantes que van caminando por el camino amarillo. Ese camino amarillo famoso, incluso Elton John le hizo una canción, la de Yellow Brick Road. En fin, en esa película 2, incluso la segunda parte de Wicked, aparece cómo están construyendo el camino amarillo. El caso es que, pues bueno, ese detalle de Dorothy caminando, yendo hacia Oz, como dándonos a entender, ojo, lo que vamos a ver es previo a la llegada de Dorothy. Es interesante toda esta parte. Lo que llama mucho la atención y de lo que quiero hablar es el que hablan, no voy a contar trama, pero bueno, finalmente desde la primera película se ve que Elfaba, finalmente, lo que es la bruja del este, pues era una persona buena y noble. Y eso es algo que ya se había explotado varias veces y que últimamente nos hemos visto como que nos hemos dado cuenta que hay películas que van en ese sentido. Todo empieza con, por ejemplo, Maléfica. Entonces salen las películas de Maléfica en donde pues Maléfica era buena. Entonces Maléfica era buena y entonces el rey que está en contra de ella y que le quiere quitar las alas y en fin, a pesar de que era también un rey bueno, pues le manda a alguien que le enamora y le corta las alas mientras duerme, ¿no? Entonces se convierte en la villana, ¿no? Pero finalmente tuvo que pasar por una cosa muy dolorosa, muy triste, un gran engaño para convertirse en esa persona mala. Algo parecido vemos, por ejemplo, en la película Cruella, que es basada en el personaje de Cruella de Vil, de 101 Dálmatas, o en México cuando salió se llamaba La Noche de las Narices Frías. Pero bueno, en 101 Dálmatas pues Cruella es mala y es una modista que quiere matar dálmatas para hacerse un abrigo. El caso es que en la película Cruella
pues aparece la creación de Duela y por qué, de Cruella, perdón, y por qué ella se hace mala, ¿no? Cuando era una chica que quería salir adelante con sus modelos y que vivía en la pobreza y que su mamá había muerto de una forma dramática. Entonces ya hay una historia atrás del por qué se hace mala. Digamos que la cereza del pastel en la creación de los villanos es la película Joker, que la primera, que es una joya, una obra de arte. Entonces toda esa creación del personaje del Guasón es impresionante, ¿no? Que vive con la mamá, que él tiene sus problemas, toma medicinas, el sistema de salud lo abandona, tiene muchas razones para vivir en contra del gobierno, de las autoridades, del poder, del señor Wayne, porque pues, su mamá siempre estaba viendo la idea de que ella conoció a Wayne, que igual él era su hijo, y cómo lo maltratan en el trabajo en el que está, la gente, los niños que le roban, los jóvenes lo patean, le roban un cartelón porque pues él es payaso. Entonces se va volviendo como un personaje que va reaccionando de acuerdo a sus circunstancias, las cuales no son nada favorables, y es una persona sometida que de repente dice ya basta. Y si ven la película, la escena maravillosa cuando está en el programa de televisión, que acepta ir al programa de televisión, pues para decirle en su cara al presentador, es que tú te burlaste de mí, tú me dijiste que yo era el Guasón, que yo era un Joker, ¿no? Entonces por eso dice, preséntame como Joker, porque fue la palabra que tú utilizaste para referirte a mí. Y antes de matarlo le dice, pues es que si yo estuviera tirado en la calle, ustedes pasan sobre mí y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, pero no mueran unos chicos de Wall Street, a unos chicos, porque entonces sí, pobrecitos, ¿no? Entonces vemos en estas películas como una constante de hacernos ver cómo se creó al malo, cómo surgió el villano. Y ese villano regularmente surgió, o al menos en estas películas coincide, que surgió a partir de algo malo que le pasó. De alguien abandonado o alguien que tuvo conflictos. Y eso nos llevó un poco a pensar, bueno, ¿qué pasa con los verdaderamente malos, ¿no? Con los asesinos seriales, con los asesinos a sangre fría, con los delincuentes que han existido, como el Mason, o me estaba acordando de cuando era joven, bueno, cuando era niño salía mucho lo de el hijo de Sam, que cometió varios asesinatos, y era un asesino muy metódico, pero tan metódico que cometió un error, porque lo atraparon no porque la policía diera con él, porque no había modo de agarrarlo, porque era bastante bueno para evadir eso, no dejaba rastros, pero lo atrapan porque estaciona su coche estaciona mal su coche, ¿no? Entonces lo detienen por un asunto de tránsito y pues se dan cuenta que es el hijo de Sam. Y el hijo de Sam, pues él dice, bueno, lo que pasa es que el diablo me habla y pues me dice lo que tengo que hacer. Entonces muchos villanos y muchas delincuentes y personas que están en la cárcel, supongo que son sujeto de estudio, de análisis para psicólogos, para psiquiatras, que ven, pues, cuando nació pues, era un niño que vivía pues seguramente con un padre, con una madre, una familia, y algo pasó, familias disfuncionales, golpes, agresiones, todo lo que ustedes gusten y manden, pero finalmente todo eso fue forjando un personaje que terminó siendo malo, ¿no? Y hay personas que a pesar de haber tenido una vida maravillosa y aparentemente sin ningún problema, pues también terminan siendo villanos, ¿no? Porque algo pasó, hubo algo que muy probablemente fue pues, un problema mental, una situación, una enfermedad, una condición que pues, lo llevó a no razonar, digamos, de una forma, digamos, correcta o acorde a la sociedad, y empezó a cometer delitos. Entonces es interesante porque nos ponemos a pensar, y la ciencia estará estudiando qué hace que una persona que comete un delito de alto impacto, qué hace que una persona violenta, qué hace que una persona que es un delincuente grave, un asesino, pues cometa los asesinatos. O sea, algo debe haber pasado en su vida, debe de haber sucedido algo, o alguna condición genética o mental que él traía, que de alguna manera lo motivaron, por decirlo de alguna manera, o que fue lo que desencadenó el hecho. Lo mismo pasaría con los suicidas, ¿no? Que de alguna manera no procesan, o la química cerebral está fallando, o cualquier cosa de esas. Leía, por ejemplo, que las condiciones mentales tienen que ver mucho con la sinapsis, con la transmisión de la electricidad en las neuronas, que son las células cerebrales, pero también está la parte química, es decir, la participación de algunos compuestos químicos que hacen que de alguna manera funcionemos de una forma o de otra. Y hablaban de, por ejemplo, ciertas personas con mucha depresión o con algunos problemas que llamemos autodestructivos,
terminan de alguna manera siendo suicidas, y una de las cosas que toman es litio. Y entonces estaba yo leyendo que por eso Kurt Cobain, que el cantante de Nirvana, quien finalmente termina asesinándose, iba a decir, termina suicidándose, de alguna manera él tomaba litio y hizo una canción que se llamaba Litio, ¿no? Entonces leí esa historia, que espero que sea, supongo que es real, pero bueno, finalmente es la creación de un personaje, de un villano en el cine, como últimamente el cine nos los ha puesto como personas que finalmente fueron presas de una circunstancia muy desafortunada, muy desagradable, que lo llevó a esa parte, ¿no? Y eso pues lo podemos ver en los asesinos seriales o en la gente que realmente sí son delincuentes en la vida real. Entonces todo esto lo pensaba al terminar de ver la segunda parte de Wicked, porque decía, bueno, finalmente pues era un personaje bueno que nos hicieron creer que era malo, ¿no? Y cuántas veces no nos han hecho creer actualmente en redes sociales el linchamiento que puede haber hacia una persona por su modo de pensar, por cualquier cuestión, y lo convierten en villano, ¿no? Y a lo mejor pues hay una razón muy especial o que desconocemos de qué lo llevó a cometer alguna situación, o simplemente no ha hecho nada, simplemente por el hecho de pensar diferente pues ya lo tachamos del villano. Y este tipo de historias como la de Wicked nos lleva a eso. También viendo un poco toda esta parte de la historia general del Mago de Oz, recuerdo que hay un disco maravilloso, de los mejores discos de un grupo que se llamaba Electric Light Orchestra, si lo pueden leer, se llama El Dorado. Y El Dorado, ese disco maravilloso que es como una obra sinfónica, Jeff Lynne, que era el líder de este grupo Electric Light Orchestra, pues era un genio. Entonces tenía una orquesta, sobre todo muchas cuerdas, violines y chelos, con su banda, con varias guitarras, teclados, en fin, un supergrupo. Y este disco de El Dorado pues es quizás su mejor disco, su disco más logrado, el más artístico, un trabajo muy bueno, toda una historia como épica. Y la portada del disco es un fotograma de esa película del Mago de Oz, la original, en donde se ven los pies de Dorothy con sus zapatos rojos, que le dice el Mago de Oz: taconea 3 veces y entonces vas a poder bailar, ¿no? Una cosa así. El caso es de que tiene esos zapatos y salen las manos de la Bruja del Este, ¿no? Que está como hechizando los zapatos, y hay una mancha de spray encima de ese fotograma. Esa mancha de spray y esa idea de ese concepto es de Sharon Arden, que era la hija del productor de ese grupo de Electric Light Orchestra y productor de muchos grupos, entre ellos Black Sabbath. Y no me acuerdo su nombre de pila, pero el señor Arden, quien dicen que era una persona así terrible, era un productor de cine así despiadado, un productor de música, perdón, despiadado, y así como que transaba mucho a sus músicos y era bastante como un mafioso, ¿no? Se comportaba. Su hija se enamora de Ozzy Osbourne cuando lo despiden de Black Sabbath, y esa chica que había trabajado con él y que fue la que hizo la producción y apoyó al grupo Electric Light Orchestra y que tuvo la idea de esa portada de ese disco de El Dorado, ella se convierte en Sharon Osbourne, porque es la que se casa y es la que apoya a Ozzy Osbourne y levanta su carrera en solitario, porque lo habían corrido de Black Sabbath. Llamo esto a colación porque la portada del disco pues está basada en el Mago de Oz, y Ozzy Osbourne pues es Ozzy, que también viene como de Oz, como que por ahí viene la historia. Y algo muy interesante es que el primer disco como solista de Ozzy Osbourne se llama Blizzard of Oz, entonces ya con Sharon Osbourne como productora, ¿no? Entonces imagino sería interesante platicar con ella y decir qué pasa con el Mago de Oz. Seguramente es una fanática de la historia, y en fin, eso siempre que veo el Mago de Oz y todo, recuerdo esa portada de ese disco de Electric Light Orchestra, irremediablemente me lleva a Sharon Osbourne y la producción que hizo de esa maravillosa obra de arte que fue El Dorado de Electric Light Orchestra. Y obviamente pues el trabajo que siguió con ya siendo su esposo Ozzy Osbourne, que lo rescató del fondo del abandono donde había quedado después de que lo despidieron, y era una mujer muy inteligente. Ella dice, bueno, pues para subir un poco el trabajo de Ozzy Osbourne, pues que se presente en un festival
y entonces se acerca con la gente de Lollapalooza para que pues ofrecer los servicios de Ozzy Osbourne, y le dijeron pues no, eso no va a pasar, o sea, pues no, Ozzy Osbourne no es parte de lo nuestro. Finalmente él como solista no era tan conocido, y entonces lo descartan. Y entonces ella dice, bueno, si eso lo hicieron, de hecho ese festival de Lollapalooza fue una creación de un músico, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es el vocalista de un grupo, ya se me está yendo el nombre, es que tenían varios grupos, pero básicamente uno era Porno for Pyros, y antes de eso se llamaba Jane's Addiction. Entonces el vocalista de Jane's Addiction es el que tiene la idea del concepto de Lollapalooza. Entonces Sharon Osbourne, cuando no aceptan el Lollapalooza, Ozzy Osbourne dice, pues hagamos nuestro propio festival, y hace el Ozzy's Fest, y que también fue un éxito, y solamente para el género de heavy metal. Entonces, pues bueno, eso era lo que les quería platicar hoy. Si no han visto la película de Wicked, la segunda parte, pues bueno, véanla, y pensemos un poquito en cómo últimamente ha habido coincidencia en el cine de hacernos películas de los villanos, haciéndonos ver cómo realmente eran personas buenas antes de convertirse en el villano que conocimos en el cine o en la ciencia ficción, en la literatura. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos para la siguiente.